Desde que se acuñó el término en la década de 1970, la sociedad ha estado intrigada e interesada en los asesinos seriales. Muchos de nosotros queremos saber qué los motiva, por qué hacen lo que hacen y si existen señales de advertencia tempranas. Muchos de estos criminales han dado entrevistas, ya sea antes o después de ser condenados, que han dejado al público inquieto por sus palabras, comportamiento o actitud. Número 10. Hyde, Manchester, tiene una población de alrededor de 3.500 personas y está dentro del municipio de Tameside. La ciudad se encuentra a unas 7 millas del centro de Manchester y está a solo 30 minutos en coche. Esta ubicación ha hecho de Hyde un centro suburbano perfecto para jóvenes profesionales y familias que buscan un lugar tranquilo para vivir. En los años 80, la ciudad era muy unida y con un fuerte sentido de comunidad. Los médicos de la zona eran muy respetados y el Dr. Harold Shipman no era la excepción. Era visto como un pilar de la comunidad que ayudaba a todos en sus momentos más vulnerables. El Dr. Shipman había visto a bebés crecer hasta convertirse en adultos y llevar a sus propios hijos a las consultas. Nadie en la comunidad tenía nada malo que decir del honorable doctor. Eso fue hasta 1998, cuando la policía llamó a su puerta. La comunidad estaba conmocionada, pero entonces finalmente salieron a la luz los detalles de los crímenes despiadados del Dr. Shipman. El Dr. Shipman obtuvo su título de médico en 1970 en la Escuela de Medicina de Leeds y comenzó a trabajar en el hospital cercano. Para 1977, había conseguido su primer puesto como médico general en una clínica en Hyde, Manchester. Estaba lejos de casa, pero la comunidad cariñosa pronto lo acogió mientras él empezaba a tratar sus dolencias. En 1998, sus colegas empezaron a notar un patrón. Shipman atendía a pacientes de edad avanzada, en su mayoría mujeres. Ella se iba a casa y en cuestión de horas fallecía. El crematorio local denunció al Dr. Shipman, pero sin pruebas. La policía no pudo hacer nada. Luego, en junio de 1998, Kathleen Grundy, la exalcaldesa de Hyde, falleció repentinamente. Tenía 81 años. Pero gozaba de buena salud y seguía participando activamente en su comunidad y sirviéndola. Su familia quedó sorprendida por su fallecimiento y comenzó a investigar más a fondo. Descubrieron que, solo unos días antes de fallecer, había cedido 400,000 libras de su patrimonio al Dr. Shipman. Los hijos de la señora Grundy habían sido excluidos del testamento y nadie podía explicar por qué. La policía del Gran Manchester actuó de inmediato y descubrió una serie de crímenes. El cuerpo de Kathleen mostró rastros de diamorfina, un potente analgésico que se administra después de una cirugía. Pero Kathleen no se había sometido a ninguna cirugía, ni se le había recetado ese medicamento. El caso de Kathleen obligó a la policía a investigar más a fondo, y fue entonces cuando encontraron una serie de mujeres mayores que también tenían rastros de diamorfina en su organismo. El patrón era claro y deliberado, y el Dr. Shipman fue arrestado poco después. La policía también descubrió que las víctimas mayores le habían cedido sus bienes solo unos días antes de fallecer. El caso del Dr. Shipman captó la atención de la nación y su juicio se convirtió en un circo mediático. En enero del año 2000, después de un largo juicio, fue declarado culpable de 15 cargos de homicidio, aunque la fiscalía añadió que habían confirmado una lista de 215 víctimas. Durante el juicio, salió a la luz una antigua entrevista del Dr. Shipman desacreditado, en la que hablaba sobre la atención de la salud mental en la comunidad. El Dr. Shipman habló sobre la importancia de apoyar a quienes tienen problemas de salud mental y mantenerlos integrados en la comunidad para asegurar una mejor recuperación. La parte más inquietante de la entrevista es lo tranquilo y atento que parece. Habla sobre el cuidado y la recuperación con una pasión genuina, sabiendo que más tarde cometería algunos de los peores actos que conoce la humanidad. El Dr. Shipman ostenta el título de ser el único médico en el Reino Unido condenado por quitarles la vida a sus pacientes, un récord que todos esperan que nunca se rompa. Número 9. El 8 de febrero de 1983, expertos en drenaje fueron llamados a un modesto departamento en Cranley Gardens, Muswell Hill, Londres. La zona era algo acomodada y albergaba a jóvenes profesionales que buscaban hacer carrera en la gran ciudad. Entre ellos estaba Dennis Nilsson, de 37 años, un funcionario público. Sus vecinos lo describían como una persona tranquila y algunos lo encontraban extraño, pero él se mantenía al margen y no los molestaba. Los técnicos comenzaron su trabajo en la propiedad de Cranley Gardens, confiados en que podrían encontrar la causa del bloqueo reportado.
Cuando levantaron la tapa del drenaje al costado de la casa, se encontraron con un olor desagradable, pero eso no era inusual en su trabajo. Lo que sí era inusual, sin embargo, era el montículo gelatinoso de carne y pequeños huesos. Al principio, creyeron que pertenecían a un animal, pero mientras seguían excavando, sus sospechas aumentaron. No fue sino hasta el día siguiente que llamaron a la policía. Lo que encontraron desató una de las investigaciones más grandes en la historia británica. La Policía Metropolitana confiscó los restos encontrados dentro de la alcantarilla y las tuberías. Muy pronto, se dieron cuenta de que la tubería obstruida pertenecía al departamento del ático, el departamento que Dennis Nilsson estaba rentando. Los oficiales se dirigieron a su departamento y cuando abrieron la puerta, un olor fuerte, similar al de las alcantarillas, llenó el aire. Dennis observó con calma mientras los oficiales registraban su departamento y le lanzaban preguntas. Intentó restarle importancia al incidente, pero después de varios minutos de interrogatorio intenso, Dennis admitió que el resto de los restos podían encontrarse en su armario. Dennis fue arrestado rápidamente y llevado a la estación de policía para ser interrogado, donde admitió todo. Con un nivel de detalle minucioso, relató que había quitado la vida a por lo menos 15 hombres entre 1978 y 1983. Su última víctima fue Stephen Sinclair, un hombre de 20 años que se cruzó con Denise por casualidad. Les dijo a los investigadores que le quitó la vida a Stephen antes de bañar su cuerpo y mantener los restos en su departamento durante varias horas. Hizo esto con cada víctima, antes de deshacerse de los restos tirándolos por el inodoro. También le dijo a la policía que conocía a sus víctimas principalmente en bares o discotecas y las invitaba a su casa con el pretexto de pasar la noche juntos. En 1992, ITV, una estación de televisión en el Reino Unido, realizó una entrevista con Dennis, quien ya había sido condenado y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En la entrevista, relató sus crímenes con gran detalle, diciendo a ITV que tenía que cometer sus delitos los fines de semana para no perder su trabajo como funcionario público. También reveló su motivo para el crimen: el poder. En la vida real, se sentía impotente debido a su sexualidad y clase social. Dennis había intentado llevar una vida normal. Sin embargo, para 1978, los impulsos se habían vuelto demasiado fuertes. La única vez que Dennis mostraba emoción era cuando relataba sus crímenes, contándole al entrevistador cuánta emoción le provocaban. Inicialmente, el gobierno del Reino Unido consideró que la entrevista era demasiado perturbadora para ser difundida al público. Sin embargo, para 1993, esta decisión fue revocada y la entrevista se transmitió. Los espectadores encontraron la entrevista inquietante debido a la actitud fría y tranquila de Dennis. Dennis Nilsson falleció en 2018, pero su entrevista y sus crímenes siguen siendo ampliamente discutidos hasta el día de hoy. Número 8. En el verano de 1984, la policía de Tampa, Florida, luchaba contra un atacante escurridizo. Desde marzo de ese año, jóvenes mujeres desaparecían de las calles de Tampa para no volver a ser vistas. A medida que pasaban los meses, el perpetrador hacía cada vez más esfuerzos para atraer a sus víctimas. Luego, en noviembre de 1984, una de las víctimas sobrevivió para contar la historia, y fue entonces cuando la casa de naipes se vino abajo. Bobby Joe Long, de 31 años, fue arrestado y se expuso toda la magnitud de sus crímenes. Nacido en 1953, Bobby tuvo una infancia difícil. Su madre trabajaba en un bar y a menudo llevaba a diferentes hombres a casa con ella. Esto tuvo un impacto profundo en Bobby. Sin embargo, pudo tener una relación algo normal con su esposa, Cynthia. La pareja se casó en 1974 y tuvo 2 hijos. Pero el estrés de la vida matrimonial afectó rápidamente a Bobby. Su comportamiento se volvió peligroso, agravado por un reciente accidente de motocicleta. Después del accidente, Cynthia notó un gran cambio en el comportamiento y la personalidad de su esposo, y él se volvió físicamente violento con ella y a menudo les gritaba a sus hijos. Finalmente, en 1980, Cynthia ya no pudo más y solicitó el divorcio, lo que empeoró aún más el ya frágil estado mental de Bobby. En 1983, Bobby se mudó de Virginia Occidental a Tampa para empezar de nuevo, pero esto rápidamente se convirtió en una vida delictiva. Primero comenzó asaltando mujeres, y para marzo de 1984 sus impulsos ya se habían desbordado. Ese día, se encontró con Ardis Wick, a quien le quitó la vida poco después de conocerla. A partir de entonces, continuó recorriendo las calles, buscando nuevas víctimas.
También publicó anuncios personales en el periódico local, y cuando las mujeres respondían, las atacaba. Los investigadores creen que entre marzo y noviembre de ese año, le quitó la vida a al menos 10 mujeres. La policía de Tampa lo perseguía de cerca, y en noviembre recibieron un informe de una mujer que había sobrevivido a uno de los ataques de Bobby. Desafortunadamente, para cuando lo alcanzaron, ya había acabado con la vida de 2 mujeres más. Gracias a la evidencia de ADN que la víctima sobreviviente dejó en la casa de Bobby, la policía pudo crear un perfil más amplio y reunir más pruebas. Después de meses de arduo trabajo, Bobby Joe Long finalmente fue arrestado y acusado. Durante el interrogatorio, confesó todo, detallando cada uno de sus crímenes. A pesar de su confesión, los tribunales la declararon inadmisible, ya que a Bobby no se le proporcionó el abogado que solicitó. Sin embargo, el estado de Florida tenía suficiente evidencia para asegurar 8 condenas, una de las cuales conllevaba la pena capital. En 1986, Bobby dio una entrevista para CBS News, donde le preguntaron sobre el motivo detrás de sus crímenes. En una respuesta fría y sin emociones, él declaró: "Átalos, elimínalos. Y lo peor es que no entiendo por qué". No entiendo por qué. Los espectadores quedaron helados por la entrevista y tuvieron que enfrentarse a la fría realidad de que ni siquiera el hombre que cometió estos crímenes entendía la razón. Número 7. Joel Rifkin ha sido apodado como uno de los delincuentes más prolíficos, si no es que el más prolífico, en la historia de Nueva York, pero su nombre sigue siendo relativamente desconocido. Nueva York ha sido el hogar de muchos criminales, como el hijo de Sam y Rex Heuermann, junto con muchos otros. A lo largo de los años, Rifkin ha dado varias entrevistas que han ayudado a los expertos a profundizar en la mente de criminales como él. Joel Rifkin no tuvo un comienzo fácil en la vida. Sus padres lo dieron en adopción poco después de su nacimiento en 1959, ya que no estaban listos para ser padres. Fue acogido por los Rifkin, quienes, según todos los relatos, eran una familia normal y amorosa. A pesar de esto, tuvo dificultades para integrarse en la escuela y fue víctima de acoso escolar. Este acoso continuó durante su adolescencia, lo que lo obligó a refugiarse cada vez más en su propio mundo y en sus propias fantasías. Para cuando llegó a la edad universitaria, ya iba por un camino oscuro y comenzó a buscar la compañía de mujeres pagando por sus servicios. Esto dañó a Joel, quien empezó a despreciar a las mujeres, y su odio hacia ellas crecía con cada año que pasaba. Su mundo se derrumbó en 1987, cuando su padre adoptivo falleció, dejando un gran vacío en su vida. A partir de aquí, las fantasías y deseos de Joel comenzaron a volverse más fuertes. Su primer homicidio confirmado fue en 1989 en Manhattan. Una noche, él estaba merodeando por las calles cuando conoció a una mujer llamada Heidi Back. Joel la atrajo a su departamento en Long Island y la atacó con un obús. Cuando ella sobrevivió, él se enfureció y la atacó de nuevo, terminando finalmente con su vida. Él desechó sus restos en un campo de golf y pasaron varias semanas antes de que fueran descubiertos. Desafortunadamente, la ciencia forense no estaba tan avanzada como ahora, y tanto Heidi como su atacante permanecerían sin ser identificados. Su siguiente ataque no ocurrió hasta 1990. Sin embargo, ahora había ideado nuevas formas de deshacerse de los restos para asegurarse de no ser atrapado. En su entrevista con A&E, Joel recordó: "Algunos estaban en el agua, otros en tierra. Es como mis propios pequeños escenarios de pesadilla. El agua es más difícil de investigar que la tierra porque lo lava todo". Con las siguientes 3 mujeres, Joel condujo por Nueva York buscando mujeres vulnerables para atraerlas a su departamento. También sabía elegir diferentes partes de Nueva York para despistar a los investigadores. El 28 de junio de 1993, policías estatales que vigilaban la Southern State Parkway notaron un Mazda color beige conduciendo sin placa. El auto fue detenido después de una persecución y el conductor fue identificado como Joel Rifkin. Mientras el patrullero registraba su auto, descubrió los restos de una mujer ocultos en la parte trasera del vehículo. Cuando lo interrogaron, admitió que él era el atacante que todos habían estado tratando de atrapar. En total, Rifkin fue condenado en 9 casos separados, aunque confesó haberle quitado la vida a 17 mujeres. En 1996, el juicio final concluyó y fue sentenciado a cumplir 203 años en prisión. En 2011, Rifkin concedió una entrevista a CBS. Cuando le preguntaron qué pasaba por su mente, declaró que veía a las víctimas como inferiores a él.
Las víctimas son presa fácil porque viajan mucho, pueden desaparecer durante meses. Cuando le preguntaron si consideraba las otras vidas que había afectado con sus crímenes, respondió tranquilamente: «Te mientes a ti mismo, niegas que hay una familia». Después de pasar horas con entrevistadores, psiquiatras, criminólogos e incluso neurocientíficos, Joel hizo una confesión extraña. No sabía por qué hizo lo que hizo. No lo sé. ¿Por qué la gente intenta dejar de fumar durante toda su vida? Por mucho que diga que quería dejarlo, probablemente habría habido otras víctimas. Número 6. Charles Cullen era visto a menudo como un enfermero de voz suave y trabajador por sus colegas en Nueva Jersey y Pensilvania. Aunque era de voz suave, Charles también tenía un lado carismático y ganó muchos amigos mientras trabajaba en el ámbito médico. En 2003, la imagen impecable de Charles se vino abajo cuando fue arrestado por quitarles la vida a sus pacientes. A lo largo de los años, se habían planteado algunas preocupaciones, pero nunca se tomó ninguna medida, lo que llevó a muchos debates sobre la ética médica y la capacidad del sistema para detectar patrones preocupantes. En 1987, Charles se graduó de la escuela del Hospital Mountainside con un título en enfermería. Años antes, él había servido en la Marina de los Estados Unidos, pero descubrió que no encajaba con sus compañeros de tripulación. En la escuela de enfermería, finalmente parecía que había encontrado su vocación. Pero algo mucho más oscuro se estaba gestando en la mente de Charles. Charles le dijo a su familia que se había convertido en enfermero para ayudar a las personas, como las enfermeras que ayudaron a su madre y hermanos. Uno de sus hermanos tuvo una larga batalla contra el cáncer y Charles estuvo a su lado cuidándolo. Vio cómo su hermano se deterioraba y esto más tarde consolidaría creencias en su mente. Su primera víctima confirmada se registró en junio de 1988, 11 años después de que obtuvo su título universitario. Según los informes, Charles le administró insulina a este paciente, lo que finalmente le quitó la vida. Se fue unos años después, ya que el hospital empezaba a sospechar de la cantidad de pacientes que fallecían cuando él estaba de turno. Entre 1992 y 2003, Charles estuvo en varios hospitales, repitiendo el mismo patrón. Se establecía, hacía amigos y luego atacaba a pacientes ancianos y vulnerables que él creía que merecían misericordia. Varios hospitales sospecharon de sus crímenes, pero sin pruebas sólidas, se vieron obligados a abandonar sus casos. A pesar de las acusaciones en su contra, Charles encontró trabajo con facilidad y pudo acumular una larga lista de víctimas. No fue hasta 2003 que las autoridades de Nueva Jersey tuvieron pleno conocimiento del patrón de Charles. Anteriormente, muchos hospitales intentaron encubrir las cosas para proteger su reputación y financiamiento. En diciembre de ese año, finalmente se descubrió su patrón y el caso se fue esclareciendo. Charles Cullen finalmente confesó y guió a los investigadores hacia sus víctimas. En total, Nueva Jersey y Pensilvania pudieron condenarlo en 29 casos separados, aunque la mayoría de los criminólogos está de acuerdo en que el número real se acerca a 400. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, le dieron 18 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. En 2013, Charles aceptó ser entrevistado para un segmento de 60 Minutes y la entrevista dejó a muchos inquietos. Le dijo al entrevistador que no obtuvo ninguna satisfacción ni placer de lo que hizo, diciendo: «Pensé que al hacer esto, la gente ya no sufría, así que, en cierto sentido, pensé que estaba ayudando». Terminó la entrevista aceptando que no había justificación para lo que hizo, dejando a los espectadores reflexionando sobre la ética médica y si realmente existe algo como la misericordia. Número 5. A primera vista, Arthur Shaw Shawcross parece una figura de abuelo, alguien a quien podrías acudir por consejo o ayuda, pero las apariencias engañan. Cuando sus entrevistas se transmitieron por primera vez, los espectadores tuvieron dificultades para asimilar esto, pero a medida que la entrevista continuaba, el comportamiento frío y calculador de Arthur rápidamente mostró cómo era en realidad. Nacido en Kittery, Maine, la infancia de Arthur estuvo marcada por la dificultad. A los 7 años, su madre reportó que él mojaba la cama y era el matón de la escuela. Su comportamiento solo empeoró cuando fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y enviado a una misión en Vietnam. Como muchos otros, regresó de Vietnam cambiado y a finales de los años 60 fue sentenciado a 5 años en la infame prisión de Ática. En 1971 fue liberado y se mudó a Watertown, Nueva York, con su esposa Linda.
El cambio de ambiente hizo poco para calmar el comportamiento oscuro de Arthur y en 1972 cometió su primer homicidio. Por esto, fue enviado de regreso a Ática y cumplió solo 14 años, y una vez más se le permitió andar libre por las calles. En 1988, menos de un año después de su liberación, atacó de nuevo, quitándole la vida a Dottie Blackburn, de 27 años. Sus restos fueron encontrados el 24 de marzo de ese año en el río Genesee, un lugar donde Arthur más tarde dejaría a todas sus víctimas. Como Dottie era conocida por la policía como trabajadora sexual, tenían poca motivación para resolver el caso, y Arthur continuó. Durante el siguiente año, los cuerpos de 11 mujeres más fueron encontrados en el río Genesee. La mayoría de sus víctimas también trabajaban en la calle, y como al principio había poca presión pública, la policía de Rochester no tenía prisa por atraparlo. A medida que continuaban los hallazgos, los medios de comunicación empezaron a prestar atención y a exigir respuestas. Para diciembre de 1989, la policía de Rochester finalmente había comenzado su investigación y se dio cuenta de que tenían a un delincuente en serie entre manos. Con la ayuda del FBI y otras agencias, predijeron que el responsable tenía entre 20 y tantos y 30 y tantos años, era blanco, hombre y conocía la zona. El 2 de enero de 1990, un helicóptero que sobrevolaba el río Genesee como parte de un equipo de criminalística reunido tras el hallazgo de otra víctima, vio a un hombre de pie junto a su camioneta observando la escena. Según la policía, habían teorizado que el responsable probablemente regresaría a la escena para reflexionar sobre sus crímenes. El hombre fue arrestado en la escena y fue identificado como Arthur Shawcross, de 45 años. Su exterior cálido y amable pronto se desvaneció cuando la policía comenzó a presionarlo sobre su presencia. En la estación se negó a confesar nada. Eso cambió cuando le presentaron pruebas en forma de joyas robadas de sus víctimas que él le había dado a su novia. Arthur finalmente confesó, no queriendo meterla en problemas, pero dio excusas grandilocuentes sobre por qué estaba justificado o se vio obligado a quitarles la vida a las mujeres. En el juicio, intentó declararse no culpable por razón de locura, alegando que sufría de trastorno de estrés postraumático y que tenía una lesión en la cabeza o un problema en el cerebro. Estas excusas fueron desestimadas y fue declarado culpable de 12 cargos y sentenciado a 250 años tras las rejas. A principios de los años 2000, Arthur se sentó para una entrevista donde alardeó abiertamente de sus crímenes y no mostró ningún remordimiento. Estas palabras contrastaban directamente con su apariencia de Santa Claus. Arthur Shawcross falleció en 2008, habiendo cumplido solo 18 años de su condena de 250 años. Número 4. Peter Porco, de 52 años, fue descrito como un padre y esposo amable y cariñoso que vivía en Del Mar, Nueva York. Peter había dedicado su carrera a servir a su comunidad como secretario judicial y trabajó arduamente para darle a su familia una buena vida. En 1983, Peter y su esposa Joan dieron la bienvenida a su hijo Chris al mundo, y durante muchos años la vida familiar fue tranquila. Luego, en 2004, algo cambió dentro de Chris, lo que lo llevó a lanzar un ataque contra sus padres. Para 2004, Chris tenía 21 años, era estudiante de la Universidad de Rochester y vivía en el campus en un dormitorio. El 15 de noviembre de 2004, Cristóbal seguía con su rutina en la universidad cuando recibió malas noticias. Sus padres habían sido atacados en su casa y su padre no había sobrevivido. Horas antes, la policía de Del Mar había sido llamada a la casa de los Porco después de que Joan y los vecinos marcaran al 911. Cuando la policía llegó, encontraron a Joan en muy mal estado y el cuerpo de Peter en la casa. En la escena, los oficiales se dieron cuenta de que Joan no podía hablar debido a sus heridas, así que le hicieron preguntas de sí o no. Primero, le preguntaron si su hijo mayor era el responsable. Ella negó con la cabeza. Cuando los oficiales le preguntaron si Chris había sido quien la atacó, ella asintió con la cabeza antes de perder el conocimiento. Los investigadores estaban ansiosos por hablar con Chris y reunir toda la evidencia posible de la escena, pero encontraron muy poca evidencia forense con la que trabajar. Lo que sí tenían eran testimonios de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban la camioneta Jeep de Chris saliendo de su residencia universitaria y dirigiéndose hacia la casa de sus padres. Sus investigaciones también demostraron que Pedro había confrontado a su hijo por falsificar una firma para un préstamo y correos electrónicos entre la familia donde Joan y Peter habían reprendido a Chris por reprobar clases nuevamente. En 2006 comenzó el juicio en su contra.
en el cual la policía presentó más pruebas, como el hecho de que el sistema de seguridad fue apagado minutos antes de que ocurriera el crimen. Durante el juicio, Joan le dijo a la policía y a los medios que no recordaba su declaración a la policía en la que respondió que sí y que estaban perdiendo el tiempo. La ley no lo vio de esa manera, y después de meses de idas y vueltas, Chris Porco fue sentenciado a cumplir un mínimo de 50 años en prisión. En 2024, Piers Morgan se sentó con Chris para una entrevista completa en la que Chris parece ser equilibrado y bien adaptado. Muy diferente a los crímenes de los que se le acusa. El mismo Piers Morgan señala que es difícil reconciliar su carácter con los crímenes de los que se le acusa, dándonos una visión única de la mente humana y de cómo las personas no siempre son quienes aparentan ser. Número 3. En 1992 se transmitió el documental The Iceman Tapes, que cubría la vida y los crímenes de Richard Kuklinski, conocido comúnmente como el Hombre de Hielo. Desde su lanzamiento ha sido visto millones de veces y ha generado conversaciones y debates. Richard, su esposa Bárbara y sus hijos vivían lo que parecía ser una vida normal en los suburbios de Dumont, Nueva Jersey. Los vecinos informaron que la familia parecía ser una familia de clase media trabajadora, igual que las demás familias de la calle, pero a puerta cerrada, las cosas eran muy diferentes. Según Bárbara, él tenía un Richie bueno y un Richie malo. El lado bueno les daba a ella y a la familia todo lo que querían, además de asistir a partidos de béisbol y recitales de baile, y ser muy cariñoso. Pero de vez en cuando, el mal Richie mostraba su peor cara y la violencia comenzaba. Él entraba en ataques de ira por razones pequeñas e insignificantes y se volvía violento con ella. Desde el año 60, él había estado involucrado en negocios ilegales de una forma u otra. Y Bárbara sabía que era mejor no preguntarle a dónde iba corriendo en medio de la noche. Según sus propias declaraciones, Richard había empezado a trabajar para la mafia, aunque estos informes no pueden ser verificados. Se sabe que él estaba involucrado en la venta de productos ilegales y cometía delitos menores, como robos para financiar su estilo de vida. El 30 de enero de 1980, el comportamiento de Richie malo se separó de su vida en casa y pasó a su vida laboral, y Richard se cobró su primera vida. Según los informes, Richard se reunió con George Malaban bajo el pretexto de venderle videocasetes piratas. Sin embargo, el trato salió mal cuando Richard lo atacó y se deshizo de sus restos. Durante los siguientes 3 años, Ricardo le quitó la vida al menos a 5 hombres, aunque ese número ha sido cuestionado por el propio Ricardo. Su último crimen, que le valió el apodo de El Hombre de Hielo, ocurrió a finales de 1983, cuando el cuerpo de Louis Maske fue descubierto en Orangetown, Nueva York. Durante su investigación, la policía descubrió que el cuerpo de Maske había sido congelado y solo parcialmente descongelado antes de ser encontrado a finales de 1983. El día que se encontraron sus restos era algo templado y no lo suficientemente frío como para explicar el hielo. Su familia pudo confirmar que todavía llevaba puesta la misma ropa con la que fue visto por última vez en julio de 1981. Después de una larga investigación, la policía de Nueva Jersey descubrió que Richard había sido visto por última vez con Maske y otras víctimas el día que desaparecieron. Después de enterarse de esta noticia, los investigadores se apresuraron a interrogar a Richard, quien les contó todo, incluyendo la confesión de varios crímenes para los cuales no habían encontrado el cuerpo. En total, solo pudieron confirmar 5 víctimas. Pero años después de su arresto, Richard daría una entrevista que conmocionaría a la nación. En su entrevista de 1992, afirmó haber trabajado como sicario para las 5 familias de la mafia de Nueva York. Muchos investigadores han desacreditado estas afirmaciones desde entonces, y muchos no creen que él tuviera ninguna conexión con la mafia. Durante la entrevista, Richard es frío y relata sus crímenes sin una pizca de remordimiento. Muchos psicólogos han comentado que creen que Richard disfrutaba la atención y la notoriedad que le daban sus afirmaciones, pero no hay duda de que era más que capaz de perpetrar tales actos. Número 2. Lauren Giddings, de 27 años, era descrita como una joven brillante y alegre que amaba vestir de rosa y adoraba a su perrita Butterby. Para 2011, Lauren acababa de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad Mercer y se estaba preparando para presentar el examen estatal de abogacía para convertirse en defensora pública y servir a su comunidad. Lauren desaparecería en circunstancias misteriosas, dejando a la policía desconcertada.
Eso cambió cuando uno de sus vecinos fue entrevistado, y su reacción dio inicio a una investigación a gran escala. En el verano de 2011, Lauren y sus amigos se estaban preparando para las vacaciones de verano que tenían por delante. Ella acababa de terminar su licenciatura en Derecho y quería presentar el examen para ejercer la abogacía para convertirse en abogada. Como todavía estaba estudiando, vivía en una residencia estudiantil en Macon, rodeada de otros estudiantes de Derecho. Lauren no solo estaba profundamente comprometida en servir a su comunidad como abogada, sino que también participaba activamente en la iglesia y siempre asistía al culto y al estudio bíblico. El 25 de junio, Lauren salió de la casa de sus amigos después de salir por la noche, diciéndoles que iba a estudiar y que se mantendría en contacto. El 27 de junio, sus amigos y familiares se preocuparon cuando dejó de responder a los mensajes. No la habían visto en unos días, pero sus amigos asumieron que había estado ocupada estudiando. Finalmente, el 29 de junio fue reportada como desaparecida a la policía de Macon y comenzó la búsqueda. Los investigadores comenzaron a hablar con todos los que la conocían y a reconstruir sus últimos pasos, lo que los llevó directamente a su complejo de apartamentos. La noticia de su desaparición rápidamente captó la atención tanto estatal como nacional, y muchos estudiantes vivían con miedo de ser los siguientes en ser atacados. En la mañana del 30 de junio de 2011, los equipos de noticias llegaron a los apartamentos estudiantiles para cubrir la historia en desarrollo de la estudiante desaparecida, y una de las personas entrevistadas por los medios fue Stephen McDaniels. Stephen también había estudiado Derecho al mismo tiempo que Lauren y había participado con ella en varias asociaciones universitarias. A diferencia de Lauren, Stephen era conocido por ser más callado y reservado, y algunos lo veían como una persona solitaria. Mientras las cámaras grababan, le hicieron preguntas sobre Lauren, y él le contó a los medios sobre su personalidad radiante y su alma generosa. Justo cuando lo están entrevistando, los reporteros reciben información fuera de cámara de que se ha hecho un descubrimiento. Cuando le informan a Stephen sobre este descubrimiento, su actitud cambia. Se pone nervioso y entra en pánico, diciéndole a las cámaras que necesita ir a sentarse. Este metraje sería analizado más tarde tanto por la policía como por los medios de comunicación, ya que este fue el momento en que se dio cuenta de que su crimen había sido descubierto. Afuera del departamento de Lawrence, la policía encontró sus restos en un bote de basura e inmediatamente dirigió sus sospechas hacia los otros estudiantes que vivían allí. Según los informes, Stephen se mostró muy a la defensiva durante el interrogatorio y se negó a permitir que revisaran su departamento, diciéndole a la policía: «Es mi lado de abogado. Solo que siempre soy muy celoso de mi espacio». Finalmente, cedió y permitió que se realizara la búsqueda. Cuando los oficiales entraron, encontraron una gran cantidad de pruebas forenses, incluyendo una llave maestra de la puerta de Lauren que él había robado solo unos días antes. La evidencia digital demostró que el 26 de junio de 2011, él había usado la tarjeta llave robada para entrar al departamento de Lauren mientras ella dormía, donde la atacó. Con la gran cantidad de pruebas en su contra, Stephen McDaniel aceptó un acuerdo de culpabilidad en 2014, lo que le permitió evitar la pena capital a cambio de su confesión y testimonio de lo que sucedió esa noche. En el estrado, él le contó al tribunal con todo detalle lo que le hizo a Lauren. La fiscalía también presentó pruebas que demostraban que él había estado obsesionado con Lauren, llegando incluso a grabarla en varias ocasiones. Debido a su acuerdo de culpabilidad, Esteban fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años, lo que significa que será elegible para libertad condicional en 2044, aunque muchos dudan que alguna vez sea liberado. Desde su encarcelamiento, su familia ha lanzado varias campañas para nuevos juicios y se mantiene firme en la creencia de que su hijo es inocente. Número 1. En 2019 Netflix lanzó las cintas de Ted Bundy, una mirada nunca antes vista a las entrevistas finales de Ted antes de enfrentar la pena capital. En los estudios modernos de criminología, el nombre de Ted todavía se menciona, ya que mostró algunas de las señales más tempranas y alarmantes de un nuevo tipo de criminal, uno que rápidamente afectaría a Estados Unidos. Sus entrevistas finales han permitido a muchos asomarse a la mente de un hombre capaz de cometer crímenes terribles y, al mismo tiempo, mantener una vida normal. En 1972, Ted Bundy obtuvo su título en psicología en la Universidad de Washington y parecía estar encaminado a una larga carrera en ese campo. A puerta cerrada, algo dentro de Ted estaba hirviendo y no tardó en estallar.
La línea de tiempo exacta no está clara. Sin embargo, según sus propios relatos, su ola de crímenes comenzó en algún momento de 1974. Ese año, la Universidad de Washington, junto con la policía de Seattle, recibió varias llamadas sobre estudiantes desaparecidas. Al principio, las autoridades intentaron calmar los temores de los padres, pero a medida que más chicas desaparecían y pasaba el tiempo, se vieron obligados a investigar. En los meses siguientes, se encontrarían los cuerpos de varias estudiantes en todo Washington, pero hubo pocos avances. Luego, las autoridades en Utah, Idaho y Colorado comenzaron a enfrentarse a los mismos crímenes, todos contra mujeres en edad universitaria. Era demasiada coincidencia y los estados empezaron a trabajar juntos. Sin que ellos lo supieran, el perpetrador, Ted Bundy, se estaba moviendo por varios estados con la esperanza de evitar ser detectado. Conforme pasaron los meses, pudieron elaborar un perfil del hombre que buscaban, un hombre blanco de unos 25 años con cabello oscuro. Aquellas que sobrevivieron a los ataques le dijeron a la policía que habían sido detenidas por un hombre que usaba un cabestrillo, muletas u otra ayuda médica para provocarles simpatía. También le dijeron a la policía que el hombre les pedía ayuda para llevar cosas a su Volkswagen Sedán. Cuando llegaban al auto, él las obligaba a entrar, atándoles los brazos para que no pudieran escapar. También señalaron que la puerta del lado del pasajero había sido modificada para que no pudiera abrirse desde adentro. Otras mujeres hablaron de haber sido atacadas en sus dormitorios universitarios, incluyendo un ataque en la casa de la hermandad Chi Omega, donde una de las mujeres sobrevivió. Debido a la cantidad de pruebas y testimonios de testigos, no pasó mucho tiempo para que se identificara a un sospechoso, Theodore Ted Bundy, de 29 años. Ted fue capturado y arrestado, pero escapó de la prisión varias veces en un intento de huir de lo que había hecho. Los expertos han estimado que entre 1974 y 1975, Ted le quitó la vida al menos a 20 mujeres en California, Colorado, Florida, Idaho, Oregón, Utah y Washington. Varios expertos creen que él es responsable de quitarle la vida a más de 35 mujeres. A fecha de 2026, todavía se están realizando pruebas genéticas y forenses para ver si él es responsable de varios casos sin resolver. Sería en Florida, donde Ted enfrentaría su castigo final.